solamente fue un poeta, es un hombre que plasmó su pensamiento y compromiso social en la narrativa y logró expresar el sentimiento humano en su poesía. De esta manera logró formar y forjarse en la fragua de la desesperanza, el sufrimiento por lo perdido, las revoluciones sociales y la pasión de un amante. Su niñez pobre, triste y desconsolada, incluso hasta antes de su muerte, formarán el poeta que hoy conocemos, pues todo aquel sufrimiento esculpirá finalmente al autor de aquellos poemas humanos, que día a día nos recuerdan los golpes tan fuertes en la vida. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú, el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de una familia de 11 hermanos, con ancestros vinculados al sacerdocio. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Cursó sus estudios de secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco entre los años 1905 y 1908. Ante la imposibilidad de ingresar a la universidad debido a su precaria economía, trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 se trasladó a Trujillo para estudiar medicina, pero abandonó dicho proyecto e inició la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller en 1915 con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo atravesó circunstancias desfavorables en nuestro país, ya que debido a sus problemas económicos lo privaron de sus estudios, donde tuvo que trabajar para ahorrar y volverse a educarse. En su trabajo tuvo contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco. Ahí fue testigo de las malas condiciones laborales en las minas. Esto lo recordará más adelante en su novela El Tungsteno. ¿Cómo influyó a Vallejo a escribir esta obra? En el año 1925, Vallejo empezó a trabajar en los grandes periódicos iberoamericanos. Al año siguiente, renuncia a dicho trabajo y conoce a su primera compañera, la francesa Henriette Mais. Años más tarde, entra en depresión por la ruptura de su relación, encontrándose al borde del suicidio. En 1928 empezó a interesarse por las cuestiones políticos sociales y ese mismo año realizó su primer viaje a Rusia. En 1929 inició su convivencia con Georgette, con quien realizó su segundo viaje a Rusia. Al año siguiente se dirige a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce. Fue allí que señaló su descubrimiento de su poesía en España, donde fue dominada por la crítica. Regresó a París, sin embargo, al poco tiempo fue expulsado por ser acusado de hacer propaganda comunista. En el año 1931 realizó un tercer y último viaje a Rusia para participar en... Dentro de esta obra, Vallejo trata de expresar los gritos de protesta ante las tantas injusticias que se cometían durante esa época. Buscaba la forma de despertar la conciencia ante las desigualdades y los abusos de poder que lideraba su país. Dentro de esta nos muestra el realismo social que vivía. Sin embargo, optó como tema principal la explotación minera en la zona central de la sierra peruana y su relación social. El Tungsteno nos hace ver que la vida que llevaba en aquella época, donde nos relata sobre los maltratos recibidos a las clases más bajas, los robos que se cometían, la violación de derechos humanos, entre tantos más abusos, lamentablemente todas estas injusticias eran algo de todos los días para las clases más bajas, donde siempre las clases más privilegiadas se imponían ante los más débiles. Esta obra comprende la lucha de clases a favor del proletariado, evidenciando así el entorno tanto físico como social de los enfrentamientos entre dos clases sociales. Como podemos observar, dentro de ella es evidente la interacción de las diferentes clases, donde siempre resaltarán los explotadores y los explotados. Según la estructura social, donde los más ricos y poderosos se encontraban en la cima, que eran y siguen siendo hasta la actualidad personas muy ligadas al gobierno o personas con mucho dinero, eran las más privilegiadas. Y como siempre, en la base de la pirámide estaban los más pobres, los débiles, el pueblo que tenía que soportar todas estas injusticias y que
que seguirían sufriendo de los peores abusos por parte de la clase más privilegiada. A continuación voy a dar un resumen del Tuxteno. En el capítulo 1, los hechos suceden en el centro minero de Quebec. Comienza con una descripción de la Gran Indiana, que inicialmente se convierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los horas sirven primero como guías a la empresa Mining Society y después comienzan a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los horas diciéndoles indios brutos, raza endeble, servil y humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tyke y Mr. Weiss, toman parte de la violación de Graciela la Rosada, a quien han jugado a los dados. Entran por turno, orden de jerarquía social y económica. En el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de los conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los guerdames y en la insensibilidad de los vecinos de Colca. El intrépido Cervantes Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía de Colca acusa a los indios de derrames de sangre. En el tercer y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Guanta y Agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Guanta vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados, aunque Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo a sus creencias. Son los intelectuales los que deberían gobernar. Y por último, Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de esta. Cristina García Vega. El abuso de poder es el uso excesivo, inapropiado, injusto e inadecuado de un subordinado por parte de quien tiene el poder de decidir sobre él, ya que se encuentra en un cargo superior al de esa persona y haciendo valer eso lo aprovecha para un beneficio específico. Tomando en cuenta esto, se puede apreciar que el abuso de poder está presente en la obra de Vallejo y sigue presente en la actualidad. ¿No lo considera así? Analicemos los próximos casos. Por ejemplo, cuando los pueblos de la sierra cercanos a un lugar de extracción tienen que entablar conversaciones con autoridades extranjeras por ayuda, para que protejan sus tierras, ya que las autoridades peruanas no hacen nada frente a la minería ilegal, o cuando la Federación de Mineros calificó como abuso de poder a las interdicciones que el Estado realizó en Guaepetue, en donde destruyó 15 retroexcavadoras, 45 motores de agua y 9 dragadoras en el desierto. El valor de la maquinaria destruida equivale a $20 millones. El Tuxteno proporciona algunas claves para entender cómo la literatura puede llegar a convertirse en un instrumento revolucionario. En tanto, hace parte de la formación de una conciencia y una sensibilidad propias de una clase, cuyas batallas no se libran solo en el campo de la economía y de la política, sino también en el del arte. El abuso de poder es el uso excesivo, inapropiado, injusto e inadecuado de un subordinado
por parte de quien tiene el poder de decidir sobre él, ya que se encuentra en un cargo superior al de esa persona y haciendo valer eso lo aprovecha para un beneficio específico. Tomando en cuenta esto, se puede apreciar que el abuso de poder está presente en la obra de Vallejo y sigue presente en la actualidad. ¿No lo considera así? Analicemos los próximos casos. Por ejemplo, cuando los pueblos de la sierra cercanos a un lugar de extracción tienen que entablar conversaciones con autoridades extranjeras por ayuda, para que protejan sus tierras, ya que las autoridades peruanas no hacen nada frente a la minería ilegal, o cuando la Federación de Mineros calificó como abuso de poder a las interdicciones que el Estado realizó en Guaepetue, en donde destruyó 15 retroexcavadoras, 45 motores de agua y 9 dragadoras en el desierto. El valor de la maquinaria destruida equivale a $20 millones. De esta manera concluimos nuestro podcast.